Buenos días, gracias por estar acá presente el día de hoy en nuestra sesión número 25 del 19 de septiembre, en este espacio que llamamos nosotros es Poesía al Descanso. Vamos a iniciar con un texto del poeta Ignacio Caparrós que se llama Aguas sin cauces, escrito entre los años de 1997 y 1998, 2005-2006. Inicia como con una dedicación, dice: a X, atribulada inspiradora de estas aguas sin cauces, magnolia a la deriva de un río turbulento. Y hay una particularidad que viene enumerando los poemas pues de uno en adelante, números romanos. Dice antes de iniciar también: sin agua y sin espejo, el corazón sediento de un reflejo. Pues digamos que al principio las aguas, a propósito del mito de Narciso, que se ahogan las aguas por sus reflejos, sin espejo y el corazón sediento de un reflejo. Podríamos iniciar con esa pregunta de por qué el corazón necesita de un reflejo. ¿Qué se entenderá por ese reflejo del corazón? ¿En otra persona? ¿Sí? ¿Será un espejo material como tal, vidrio? ¿O qué tipo? Tal vez no, ¿por qué? Reflejo en alguna persona. Ok. ¿Cierto? Como una especie de identificación o de complemento, para no llamarlo como iguales, ¿cierto? Como dos fichas que no son iguales pero que encajan. Primero, en sintonía con lo externo, qué río delirante, detrás y hacia adelante, el agua en curso hacia su infierno. 2. Abierto el corazón por mis anhelos, mis infiernos y edenes para nadie, y esta flor de mis labios ya sellados con el lacre del alma encandecida. A corazón cerrado, nuestras aguas sin cauces, sin sus deltas ni orillas, para la mar eterna. 3. En medio de la noche, el corazón del aire, las transparentes blusas del deseo, y en sus túrgidas pieles virginales los espléndidos cuerpos de lo ígneo y lo etéreo. La templanza en el agua acelerada. Oh, qué líquida plata del álamo engañoso. Por la orilla del viento, naufragante, una barca sin patrón y sin remos bajo el oro. Fingido de una luna nebulosa, sollozante o sonriente sobre la mar fosfórica. 4. La luna como góndola, diván de los amantes, dura almohada para la inquieta nuca de las olas, alfanje sobre el viento de la noche o cuchillo, entre los senos ávidos del mar, combustible de galaxias por sus muslos, principio sin final de sus reflejos, demolición del agua, acantilada espuma. Y un perfume en la esquina del reciente crepúsculo, una canción, un estremecimiento, la remansada paz del pecho roto, de este pecho de fuego en su fría yacija. 5. Todo tuyo,
exigente y mío, toda mía, rebelde y destructiva. Todo ambos, pálpitos del frío, aves de la alborada sensitiva. Y es que a veces el agua sus espasmos, sus plácidas riberas, sus orgasmos. Vamos a dejar hasta el número 5 y pues vamos a hacer nuestro ejercicio de todos nuestros encuentros aquí, que es como extraer, ¿cierto? Digamos hasta no creer, dudar, preguntar, cuestionar a partir de cada una de estas palabras, conceptos, ideas que puedan surgir a partir de la lectura del día de hoy del señor Ignacio Caparrós. Agua sin cauce, ¿qué será un cauce? La fuerza de como de la corriente, ¿no? Más bien es como el surco por donde va, ¿cierto? Pero como no tiene surco, es como un agua que se va creando su propio cauce, ¿sí? Agua sin cauces. O que se va creando su propio camino. Sí, exacto. Y podría ser un ejemplo de la vida en el sentido de que cada uno se supone que crea su propio camino, ¿no? Y poesía al descanso o este espacio es el momento para decir, a veces parece que no, ¿cierto? Que como que nos van construyendo a nosotros un propio camino y a veces no sabemos si estamos o no contentos en transitar ese camino que no ha sido producido por nuestras propias acciones. Entonces, poesía al descanso nos enseña eso, a hacer causas de nuestras aguas sin cauces, por decirlo de alguna manera. Que el impulso, como tú lo decías, sea más bien esa decisión de libertad tuya, de ir hacia, pues, donde tú decides. Ser las múltiples cosas que podríamos ser y hacer. Que también nos lo enseña a propósito del fallecimiento del gran artista colombiano Botero, que no solo se quedó con una forma de arte, sino que, digamos, incursionó en varias, y pues, digamos, en la escultura también fue muy importante. Entonces vamos a la hermenéutica, a nuestro ejercicio hermenéutico, a nuestro ejercicio heurístico, como de mirar esta lectura que nos puede generar a propósito del vacío que buscamos en poesía al descanso. Primero, en sintonía con lo externo. Hay un punto. ¿Qué será sintonía? Escuchar. Bueno, aquí sería algo así como de acuerdo con lo externo, sí, en sintonía. Cuando uno sintoniza una emisora esto, ¿cierto? Ahí donde se puede escuchar claramente, que tiene que ver obviamente con el escucha. En sintonía con lo externo. ¿Y qué será lo externo en este caso? Todo lo que no soy. O también se podría basar en la naturaleza, ya que habla de como el mar y todo eso. Sí, genial, la naturaleza es todo lo externo a mí, aunque a veces deberíamos entendernos como parte de y no como ajenos a, ¿sí? Que ese ha sido, digamos, uno de los grandes problemas de la historia, que nos consideramos dueños de la naturaleza, la exterminamos y nos autocondenamos porque somos naturaleza. ¿Qué río delirante? Sigue, con signos de admiración. ¿Qué río delirante? Pues el río está construido, hecho de agua. ¿Cómo será un río delirante? ¿Qué será delirar? Sí, como ese vagar. Pues ahí se podría asociar con lo del cauce, o sea, digamos como un río que delira, que puede buscar su propio camino. Bueno, sí, genial. O sea, el río que busca su propio camino es delirante en el sentido que no todos los ríos buscan su propio camino, ¿cierto? Ya les construyeron un canal. Detrás y hacia adelante el agua en curso va hacia su infierno. Es que aquí esa palabra última es, ¿cierto? Detrás y hacia adelante el agua en curso hacia su infierno. Mire que dice detrás y hacia adelante, como que no importa hacia dónde corra, siempre va a llegar al infierno. Y pues nos tendríamos que preguntar, ¿y qué será el infierno en este caso? Para este autor, o
para nuestra interpretación, será religioso, a propósito de que en la Biblia no se habla del infierno, ¿sí? Es un invento posterior. A veces hasta uno mismo es su propio infierno, ¿no? De ese no entenderse. Se halla una teoría de que en sí cada uno se forma su propio infierno. Bueno, uno podría hacer esa posibilidad, ¿cierto? Porque al fin y al cabo, su propia agua, su propio cauce hacia su propio infierno. Segundo, abierto el corazón por mis anhelos. Digamos, rescatamos la palabra anhelo, que va de la mano con el corazón y que no se podría abrir ningún corazón sin ningún anhelo. Ahora, ¿qué tipo de anhelo? ¿Qué anhela el corazón? Mis infiernos y edenes para nadie. Bueno, hasta mejor, ¿no? Como no compartir ese sufrimiento. Aunque también habla de los edenes, en este caso sería lo contrario al infierno, por decirlo de alguna manera, ¿cierto? Pero se los prohibiríamos a todos. Mis infiernos y edenes para nadie. ¿Será ese el anhelo del corazón abierto? Y esta flor de mis labios ya sellados con el lacre del alma encandecida. Bueno, flor, concepto bonito, sí, posiblemente. Labios sellados con el lacre del alma encandecida. Digamos como con fuego, como con vivacidad. Pero ahí hay unas contradicciones con lo sellado. A propósito del corazón abierto. A corazón cerrado continúa. Entonces, primero abierto, ahora cerrado. Nuestras aguas sin cauces, mire que ahí utiliza el título del libro. Sin sus deltas ni orillas para la mar eterna. Ya que utiliza conceptos, digamos, geográficos, deltas, orillas. Los deltas son como ese lugar final del río que se une con el océano. Para la mar eterna. Pero no tiene deltas, dice, sin sus deltas ni orillas para la mar eterna. O sea, ese sería un río como sin fin. Bueno, si no hay un delta, pues no hay un dónde llegar, ¿cierto? No hay orillas, entonces siempre se está como extendiendo en una especie de un sinfín. Y a propósito, para la mar eterna. Eterna, palabra tan compleja y pesada a propósito de los humanos que no somos eternos, ¿no? Tercero, o sea, es como paradójico, ¿no? Un ser no eterno que pueda pensar la eternidad y pues eso que le generará alegría o tristeza, angustia, vacío, ganas de vivir. Pues bien, sí, la eternidad se puede ver desde dos puntos que diría, pues bueno, chévere porque pues puedo vivir eternamente, pero pues también malo porque pues podría haber el fin de muchas cosas, digamos en sí como el de la humanidad o seres queridos. Está buena la lo idea. Cual no sería tan bueno tampoco la vida eterna. Ok. Tercero, en medio de la noche, el corazón del aire, como así ahora el aire tiene corazón. Las transparentes blusas del deseo. ¿Del deseo de quién? ¿Por qué blusas? ¿Por qué transparentes? ¿Qué será lo importante de la transparencia a propósito del deseo? Que a veces uno desea más bien como lo oculto, ¿no? Como eso allá que no podemos ver claramente. Y en sus túrgidas pieles virginales los espléndidos cuerpos de lo ígneo y lo etéreo. Y ahora otra vez esa palabra etéreo que nos vuelve a hacer pensar nuestra vida de manera etérea. Una cosa que está ahí que después no estará. La templanza en el agua acelerada. Que la templanza, digamos, podríamos ponernos a pensar en ese concepto como una especie de valor. Los griegos, filósofos griegos antiguos hablan de la templanza como un valor de templar esa rienda
de ese caballo desbocado, en este caso sería del agua acelerada, y cómo uno templa el agua, como si uno pudiera detener un tsunami o algo así, ¿cierto? ¡Oh, qué líquida plata del álamo engañoso! Esta frase está en signos de admiración. ¡Oh, qué líquida plata del álamo engañoso! Por la orilla del viento, naufragante, una barca, puntos suspensivos, sin patrón y sin remos, bajo el oro. Y vuelve a ir ese problema de sin patrón, sin remos. La orilla en este caso es del viento, no del agua. O sea, ¿cómo tiene el viento una orilla que lo detiene? Hay una barca que naufraga, sin patrón y sin remos. ¿Será bueno ser una barca que naufraga sin patrón y sin remos? Sin patrón es como sin un recorrido claro, ¿sí? De pronto hasta sin alguien quien lo conduzca. ¿Seremos nosotros la barca? ¿O el conductor de la barca? Aquí hay una particularidad que está bajo el oro, no tiene punto, no tiene coma, pero digamos tiene un espacio. Bajo el oro fingido de una luna nebulosa, como si de pronto allá en el firmamento la luna se reflejase sobre el agua y terminase siendo algo nebuloso, es decir, difuminado. Sollozante o sonriente sobre la mar fosfórica. ¿Qué es sollozante? Sollozante no es triste, como Sí, lloroso. como triste, ¿cierto? Y dice sollozante o sonriente, o sea, o triste o alegre sobre la mar fosfórica. ¿Y qué será aquí la palabra fosfórica? ¿De fósforo, de minerales, de candela, de pólvora? ¿Será que esta experiencia hasta el momento nos permitiría sollozar o sonreír? ¿Cuál de las dos elegiríamos a propósito de elegir el no cauce, de ser un agua sin cauce? Cuarto, la luna como góndola. Góndola es como una especie de barca, ¿sí? Diván de los amantes. Diván es como, digamos, como un pequeño espacio para cambiarse. El diván, algo así como una pequeña alcoba. De los amantes. Dura almohada para la inquieta nuca de las olas. Ahora las olas tienen nuca. La luna es góndola, la luna es el diván, la luna es la dura almohada para la inquieta nuca de las olas. Alfanje sobre el vientre de la noche o cuchillo. Aquí nos queda la duda de la palabra alfanje, de la noche o cuchillo, entre los senos ávidos del mar. Las olas tienen nuca, el mar ahora tiene senos. Ávidos, esa palabra, digamos, tan bonita para nosotros Pues en es- Poesía al Descanso. O sea, no sé, pienso yo, los senos del mar podrían ser, no sé, como las olas o qué, o pues en sí como el cosito que hace el agua como así. Sí, ok, su movimiento, y pues digamos que tiene que ver mucho con la fuerza que le da la luna en tanto que él atrae al mar. Acuérdese que digamos, cuando el mar crece también influye mucho la energía que tiene la luna sobre las aguas. Sí, es como si el agua siguiera la luna en su movimiento. Combustión de galaxias por sus muslos. Combustión, ¿qué es la combustión? Sí, es como la quema de algo, ¿no? La gasolina hace combustión, se quema, se acaba. De galaxias, en este caso, por sus muslos. ¿Los muslos de quién? ¿De la luna? ¿Del mar? ¿Míos? ¿De ella? ¿De él? ¿De nadie? ¿De todos? Principio sin final de sus reflejos. A propósito de lo eterno. Pero ¿será que lo eterno podríamos colocarlo en principio? O sea, puede haber eternidad con principio. Sin final de sus reflejos, a propósito
de la primera frase que leíamos del corazón y la necesidad del reflejo. Demolición del agua, mire esa palabra tan genial, demolición. Poesía del descanso es un lugar para la demolición, ¿sí? De mis ideas, de mis palabras, de mis creencias, de mis significados, de mi vida. Tengo que demolerla y mirar de eso que quedó en pie, por decirlo así, y a partir de ahí reconstruir. Demolición del agua, cómo se demuele el agua. Y otra particularidad, coma, espacio, acantilada espuma. Acantilada o acantilado es esa roca alta donde se estrella la mar, ¿cierto? Y genera obviamente la espuma por la bruma del agua y su choque con el acantilado. ¿Será que ahí es donde se demuele entonces el agua? Con el choque del acantilado se demuele porque vuelve otra cosa, ¿sí? Digamos, la ola se destruye y se convierte en otra cosa. Se convierte en espuma. Ok, sí. Y un perfume en la esquina del reciente crepúsculo. Crepúsculo aquí es como oscuro, ¿no? Oscuridad. Y un perfume en la esquina del reciente crepúsculo. Una canción, un estremecimiento, la remansada paz del pecho roto. Remansada, ¿qué será aquí en este caso? Como lo remanso, lo tranquilo. Pero dice del pecho roto. ¿El pecho roto de quién? Del perfume, del crepúsculo, de la canción, del estremecimiento, del mar, de mí, de este pecho de fuego en su fría yasija. Y ahí nos queda la tarea con la palabra yasija. De este pecho de fuego en su fría yasija. Es cierto, es un pecho de fuego, pero como que está como encerrado, podríamos interpretarlo así. Quinto, todo tuyo, exigente y mío, toda mía, rebelde y destructiva. ¿Qué será esa mía? ¿Por qué será rebelde y por qué destructiva? Que de por sí son nuestros conceptos claves de poesía al descanso. Poesía al descanso es un lugar para rebelarse en el sentido de argumentarse, y destructiva en el sentido de la deconstrucción filosófica a propósito de Jacques Derrida, de construir, a ver qué queda, si algo existe, si algo tiene esencia. Todo ambos, pálpitos del frío, aves de la alborada sensitiva. ¿Qué será? ¿Por qué todo ambos? Es decir, sabemos que en filosofía, ¿cierto?, el todo es más allá que la unión de sus partes, pero aquí solo tenemos dos partes. No seré ese pálpitos del frío y las aves de la alborada sensitiva. Y es que a veces del agua sus espasmos, sus plácidas riberas, sus orgasmos. Espasmos son como contracciones, ¿no? Como conflictos, sí, ¿cierto? Pero vuelve a sus plácidas riberas. Riberas son como, digamos, lugares de descanso, ¿sí? Sus orgasmos, termina aquí, sus orgasmos. Digamos que no terminamos como tan tristes, sino más bien como que ese orgasmo es una forma, modo de sentirnos vivos. Uno puede, digamos, poéticamente hablando, sentir un orgasmo de felicidad al contemplar un atardecer, por ejemplo. O ver el mar estrellarse en los acantilados, convertirse en espuma, y que eso de alguna manera le permita a uno interpretarse también como que uno puede ser el mar, que con el acantilado que digamos fuese el mundo, construyese la espuma, que serían las experiencias, no sé, los sueños, los ideales, o las tristezas, las penurias, las angustias. Y así terminamos nuestro ejercicio del día de hoy. Vamos a pasar a orar. Y vamos a pasar a terminar nuestro ejercicio de decoración del día de hoy. ¿Listo? Muchas gracias. Pausa. Por favor.